Encontrarse con adaptaciones cinematográficas de grandes novelas y que estén hechas con el talento, con la delicadeza, con la estética, con la profundidad dramática que tiene El viento que arrasa es infrecuente. Así que es una celebración cuando uno habla de Selva Almada, de una de las autoras más importantes, encontrarse con otra notable película de Paula Hernández que ya está en cines y Paula está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta. Me imagino, porque desde Alfredo Castro, que es un protagonista soberbio, pero todo un elenco de talentos para contar esta historia, que me imagino habrá sido un desafío, ¿no? Siempre la adaptación cinematográfica es un gran tema, ¿no? Sí, fue difícil, es una novela particular, Sí. al que la leyó sabe que no es muy bien, digamos, no tiene algo tradicional en una narrativa simple, así que bueno, un poco fue empezar a tomar decisiones sobre ese material y tratar de seguir manteniendo el espíritu y la sensorialidad que tiene la novela. Sí, donde el campo, ¿no? Es un protagonista más, ¿no? Sí, el campo, el paisaje, Exacto. además, la historia está concentrada básicamente en estos 4 personajes, pero son personajes básicamente los que llevan adelante el movimiento, que son el reverendo Pearson y su hija Lenny, que transitan un montón de territorios, de pueblos así medio perdidos ahí en la nada. Y entonces, bueno, el paisaje tiene una preponderancia, es un personaje, digamos, Sí. es un viaje y ese viaje tiene que modificarse a medida que avanza hasta que quedan detenidos en este lugar. Exactamente. Él es además un hombre de fe, pero es un hombre de fe que quizás tiene más anuencia en los otros que en los propios, podemos decir, sin spoilear el giro final de la trama, en una película que me parece... uno de los grandes méritos que vos lográs, lo mismo que la propia prosa de Selva, es sugerir, ¿no? Sugerir permanentemente. Y el trabajo de la sutileza, me imagino que es algo que hay que calibrar en cada escena especialmente, ¿no? Sí, es una película tal cual, digamos, que hay una historia, hay una pequeña trama, pero digo, hay que ir encontrando la tensión y cómo eso va acumulando a medida que avanza el relato. Hay muchas cosas que son visibles y que están a la vista, pero hay muchas cosas que es un poco como hurgar ahí en los pliegues de la sábana, ¿no? Como algo que no está tan visible y que hay que poder también imaginar como espectador. Y eso es un poco la propuesta, que el espectador también tenga una cosa activa en lo que va sucediendo. Tiene algo muy climático la película en cómo está construida. Yo pensaba en que de alguna manera dialoga, aunque las tramas sean distintas, con Los Sonámbulos, otra de tus notables películas. Las siamesas tiene otro tono quizás, pero también hay mucho de lo que no se dice. Y con un protagonista además que despliega también esa oscuridad contenida. Gran actor chileno Alfredo Castro, ¿no? Que es un lujo de tenerlo. Un además. lujo total. Alfredo es un actor y Sergi, fueron todos realmente actores increíbles, pero Alfredo es un actor que trabaja muy bien la emocionalidad, tiene algo absolutamente visceral y este personaje era un personaje complejo porque es un personaje, digamos, que realmente cree en lo que hace, lo lleva hasta las últimas consecuencias, pero dentro de eso también hay manipulación, hay carisma, hay inteligencia, hay un montón de elementos en cómo está construido este personaje que no era fácil, tal cual, ¿no? Es como, bueno, dosificando dónde, qué hace falta, ¿no? Alguien muy estratega en ese sentido. Y pensaba, Paula, siempre tus películas tienen una delicadeza, una profundidad que uno valora cuando dice el cine argentino, después vamos a hablar en particular, pero el cine argentino tiene tanto de lo cual nos podemos enorgullecer, valorar y ir a ver con algo bueno que nos pasa, que nos modifica, ¿no? Pero también allí me imagino que el desafío como directora es bien amplio, ¿no? Me preguntaba cuánto intervino Selva, si intervino en autorizar nomás, si la vio, digo, porque hay ida y vuelta, obviamente, Selva Almada, como ya hemos dicho. Mira, fue llamativo porque yo había hecho otras películas con adaptaciones, pero esta era la primera vez que no fui yo a buscar ese texto, sino que un poco me convocaron a mí al proyecto. No sí, tenían los derechos comprados la productora Cimarrón Cine, que es la película es una coproducción entre Uruguay y Argentina. Y tenía los derechos hace varios años y me convocaron y siempre Selva había dejado en claro que ella no quería tener que ver con el proceso de la escritura de un guión, como entender que eso en tal caso iba a ser la obra de otra persona. Claro. Y yo empecé trabajando el proceso de adaptación sola con mi co-guionista, pero no con ella. Y sí en algún momento tuve una conversación porque había ciertas cuestiones sobre cómo
trabajaba ella el mundo masculino y el mundo femenino, que me interesaba hablar, ¿no? Sí. Que un poco tiene que ver con varias de sus novelas, no puntualmente con esta, pero que me servían a mí para trabajar. Y después hubo algunos contactos así de mails, pero realmente el vínculo con ella fue con la película terminada, cuando estuvimos por ir a festivales, que le gustó muchísimo. Así que en toda esta etapa del lanzamiento estamos haciendo muchas cosas conjuntas, ¿no? Desde entrevistas a charlas en librerías o en universidades. Se armó ahora como un vínculo a partir del lanzamiento. Qué bueno. Pensaba, cuando veía El viento que arrasa, pensaba en todo lo que contenidamente los actores se expresa, ¿no? Sí. ¿Cuán apasionante es el trabajo ese de lo minúsculo en un actor, ¿no? Que muchas veces cuando uno ve películas muy mainstream se nota que el director lo pasó por alto ese trabajo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Que creo que es uno de los más interesantes, seguro vos lo verás así. A mí es una de las cosas, me gusta mucho hacer películas, pero la situación de rodaje y la situación de preparar los personajes con los actores es una de las cosas que más disfruto realmente. Soy muy meticulosa, muy obsesiva, lleva mucho tiempo de entrenar. Por ejemplo, en este caso, los dos más jóvenes fueron 3 meses después del casting de trabajar y entrenar los cuerpos. Lo mismo con Alfredo, ¿no? Como el tema de qué tipo de reverendo queremos contar, cómo se trabaja la palabra, cómo es la sonoridad de todos ellos. Con Sergi, no sé, llegó a Argentina y lo metimos en un taller mecánico. Digo, claro. Me parece que todas esas cosas después, si bien no lo vas a ver en tantas situaciones operando una cosa u otra, ayudan a construir ese universo. Y es un poco eso, ¿no? Uno escribe y cuando aparecen los cuerpos se arma, no sé, una alquimia entre el elenco y el director y el fotógrafo y el dirección de arte y vestuario, que vas armando ese mundo. Claro. Me imagino que además de decir que es una de las películas imperdibles, en lo poco que va del año hay muchas con parafernalia, pero quiero decir que esta es cine y uno agradece. Pero también estamos en una etapa de muchos desafíos para lo que se viene en el cine argentino. Sí. ¿Cómo lo ves desde tu óptica, siendo una de las directoras importantes de nuestro cine, y también planteando que en cada película tuya es una prueba de que el cine argentino no solo tiene con qué, sino que debe seguir siendo alentado de todo punto y lugar, ¿no? Sí. Mira, es un momento complejo. Estrenar en este momento, por un lado, es una alegría, al mismo tiempo es un poco un acto de resistencia, de decir, Sí. che, acá estamos, hacemos esto, estos somos, esta película tuvo esta salida al mundo. Yo te diría que las últimas 3 películas fueron películas muy bien recibidas, Sí, y las claro. 3 películas tuvieron en menor o mayor medida participación del Instituto Nacional de Cine. Es muy crítica la situación porque genera mucha bronca y mucha tristeza, porque también hay como una muy mala información sobre lo que se supone que cómo se financia el cine argentino. Total. No toda la gente sabe, como uno no sabe de un montón de cosas sobre particularidades, pero digo, el cine tiene una forma de financiación que es propia, es un ente que digamos que es no depende del Estado para poder hacer las películas. Claro, es un fondo autárquico, exacto. Entonces digo, pensar hoy, hacer películas en este contexto, sin una ley de cine que la ampare, sin espacios de exhibición, Sí. como las distintas plataformas, sin festivales, sin escuelas de formación para los técnicos y para los futuros directores, la verdad que es un poco declararle la muerte al cine argentino. No solo tiene que ver con que ese dinero, no es que el dinero del Inca alcanza para hacer películas, porque alcanza. es imposible, en este Claro. país nada, no te alcanza para nada, digo. Pero sí es la posibilidad de armar convenios, de pedir fondos extranjeros, de armar coproducciones, por eso es importante mantenerlo. Un ejemplo fácil para cualquier espectadora es cuando arrancan las películas uno dice, ¿y cuánto falta para que arranque? Bueno, todos esos son los que intervienen, Claro. porque no alcanza con ningún instituto de cine, tampoco con el Inca. Digo, muchas películas tienen apoyo de España, de productoras independientes, de cadenas de televisión. En Argentina falta. Sí, de fondos. Hay una cantidad de fondos que vos también los gestionás vía un ente estatal. Exacto. Pasa en todos los países del mundo, no es una novedad. Exactamente. Y quería mencionar esto porque no hablamos contextualizadamente en este programa, Sí. y tampoco nos hacemos los distraídos. Pero quiero volver al viento que arrasa y quiero preguntarte, en este caso, ¿es una película que vos dirías habla sobre violencias contenidas?
Bueno, yo creo que de alguna forma sí, hay muchas formas de ejercer la violencia, la manipulación es una forma de violencia también, las situaciones de fanatismo también lo son, digo, porque no te permiten una elección personal, Sí. digo, hay cosas que están regidas, marcadas por un destino y en realidad, digo, creo que todos los seres humanos quisieran tener la posibilidad de elegir, ¿no? Y no, Claro. no que haya algo marcado. Sin dogma. Entonces digo, exactamente. Entonces creo que acá un poco la unión de estos dos mundos tan antitéticos, ¿no? Sí. Un mundo más relacionado al don de la palabra y la religión y el otro totalmente más del cuerpo, el silencio, lo terrenal, les permiten un poco, más que nada estos dos, a todos, ¿no? Pero más que nada estos dos chicos, poder mirarse, poder pensarse, poder pensar esas endogamias y esos lugares en donde a veces no son tan bien tratados. Y esa otredad, pensaba, ¿no? Sí, Como sí. esos mundos que parecen nunca se van a cruzar y cuando se cruzan... Sí, que se cruzan y además están detenidos y no hay nada que hacer más que observarse. Claro. Y vincularse con el otro. Entonces me Exacto. parece que eso es lo que en algún momento produce un sentido dentro de la película. Sí. Y sí, la violencia está y en muchas situaciones en la película que están medio invisibles, pero que están y terminan, bueno, como ya sabemos cómo terminó, no vamos a spoilear. No, digo, no vamos pero... a spoilear, no. Y también vemos, ahora que estamos repasando las imágenes del elenco que construiste, también un conjunto de intérpretes notables. Pensaba cuando leí originalmente la novela de Selva Almada Sí. y cuando vi la película en estas horas para charlar y tener el gusto de recibirte, pensaba que también hay algo del orden de la advertencia de lo que estamos viendo en estas semanas con los fenómenos climatológicos, ¿no? Sí. Ese apocalipsis parece Sí. climático, ¿no? Sí. Digo, Selva Almada toca muchos temas que ustedes le dan una potencia muy grande. Sí, tal cual. Acá la naturaleza es un personaje, tiene una fuerza violenta, digo, habla por sí misma y de alguna manera en la película yo creo que eso fue una de las cosas más difíciles de poder contar, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo contás estas cosas que son tan intangibles, que las lees en unas oraciones maravillosas, pero después cómo lo trasladás? Acá hubo un gran trabajo, tanto en lo que filmamos como en la postproducción de la Sí. película, de trabajar esos cielos, esos vientos, ese polvo, esa lluvia. Fue una película muy difícil también para los actores, ¿no? Interactuar permanentemente con animales, lluvia, viento, noche, Claro. digo, es realmente adversa y al mismo tiempo actuar en esas situaciones te condiciona, como condiciona a cualquiera de estos personajes vivir en esos contextos, Claro, ¿no? claro. Bueno, yo quiero decirles una vez más que no se la pierdan, que bueno, siempre que Paula Hernández dirige algo, uno lo va a ver porque viene demostrando que además con temas tan diversos hace un cine muy valioso, así que lo mejor para la película y gracias Muchas por la gracias, visita, Paula. muchísimas gracias. El viento que arrasa.